Muy buenas. Eh, en primer lugar, agradezco la invitación para hablar o comentar, ¿no?, aunque sea en vídeo grabado, sobre la formación inicial del magisterio. Sobre todo me comentan que explique un poco nuestro proceso en España de pasar de las escuelas normales a las facultades de educación o ciencias de la educación o denominaciones similares. Yo quisiera empezar con una mención de un artículo de Darling Hammond que publica el 2017, que nos dice que en el pasado, y lo del pasado lo pongo entre comillas porque realmente a veces es muy presente, los programas de formación inicial han sido muy criticados. Y han sido criticados por muy teóricos, lo que hablamos de la racionalidad técnica, una racionalidad técnica que proviene un poco de las escuelas normales, del concepto del siglo pues, de 18 y 19, de escuelas normales, de explicar el currículum, la parte teórica, después las didácticas específicas y después las prácticas, ¿no? Esta forma de constituir el currículum de formación inicial. También comenta que se ha tenido poca conexión con la práctica, que los cursos son fragmentados, que no se enseña a investigar sobre la práctica. No hablo de la investigación académica, Darley Hammond habla de la investigación sobre la práctica, y que los formadores de formadores no tienen una clara concepción entre ellos de la enseñanza, ¿no? Si ustedes me preguntan cuáles son los interrogantes actuales de la formación del magisterio a nivel internacional, bueno, hay pues cuatro importantes, ¿no? Uno es, tiene que haber acceso, todo el mundo puede ser maestro o maestra. Ya saben ustedes que en Europa muchas universidades están creando, y en España, por supuesto, pruebas de acceso sobre competencias matemáticas, competencias lingüísticas, competencias y habilidades pues, sociales, empatía. Bueno, y realmente es verdad que no todos acceden hoy día a las facultades a estudiar magisterio, ¿no? Después el tema de las instituciones de formación normales, institutos superiores, universidades, esto es lo que comentaré posteriormente, ¿no? El tema de las prácticas, la importancia de la práctica, el eje central ha de ser la práctica. Aparece el tema de la inducción profesional, o sea, cuando se acaba la carrera hay un año, en algunos países menos, en algunos países más, sobre el tema de una inducción profesional, ¿no? Y después el tema del currículum formativo, ¿no? Que es lo que estamos enseñando en el siglo XXI. A partir de estas premisas aparecen unas preocupaciones dominantes, ¿no? La primera ¿es atractiva la enseñanza como profesión? ¿Cómo tenemos las condiciones laborales? Lo digo porque esto va a repercutir en una parte del tema que estamos comentando, ¿no? ¿Qué conocimientos son relevantes en la formación inicial? Es una preocupación importante, sobre todo cuando se habla de las competencias. Y hablando de las competencias, ¿qué significa un profesorado competente, con una calidad de la enseñanza? Y después la preocupación histórica de la relación entre teoría y práctica, ¿no? Claro, a veces nos preguntamos, bueno, ¿el profesorado no universitario es importante? Yo a esto le llamo a veces la paradoja profesional. ¿Qué significa? Bueno, la paradoja profesional significa de que cuando miramos los informes internacionales nos dicen que la calidad del profesorado es el factor clave que determina y predice el aprendizaje y el rendimiento del alumno. Y es cierto, porque repercuten en la sociedad. Claro, los docentes en el mundo, según la OCDE, somos el 2,5% de la fuerza laboral. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué los enseñantes de primaria y secundaria e infantil tienen desconfianza, tienen desmoralización, tienen dificultades? ¿Por qué, por ejemplo, aún se utiliza hoy día en la sociedad, se utilizan conceptos como el que sabe sabe y el que no enseña? ¿O el que sabe hace y el que no enseña? ¿O que para enseñar basta con saber la asignatura? ¿O el maestro sabe un poco de todo y mucho de nada? O una histórica, pasas más hambre que un maestro de escuela, ¿no? Fíjense que estas frases están en el ADN, en el imaginario social de la población, ¿no? Son frases bueno, frases hechas, pero descorazonadoras, ¿no? Desmoralizadoras, ¿no? Claro, por tanto, ¿qué es necesario? Lo digo como preámbulo al tema de tratar el tema de las normales en la universidad.
es necesario superar históricamente una formación individualista y técnica, esta racionalidad técnica que les comentaba, ¿no? ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos una gran complejidad y diversidad de la enseñanza, con lo cual aquí tenemos que crear espacios de colaboración y de experiencia. El tema de partir de los alumnos con la mochila que llevan en su contexto, ¿no? Claro, hemos de formar a los maestros para el cambio social y del alumnado. Esto implica innovación e investigación. Y fíjense que la investigación sería preguntarse lo que se hace, por qué se hace, ¿no? Y por supuesto, hoy día en el mundo que estamos viviendo es formarse para entender los contextos sociales, multiculturales, multilingües, conocimientos de la comunidad. Veremos que el tema del contexto y la comunidad tiene mucha importancia. Fíjense que en la formación de maestros, cuando aparece la idea de la diversidad y el contexto, hace cambiar un poco el paradigma de pensar la formación, ¿no? ¿Y qué significa? Romper el ADN profesoral, el ADN que se inocula sin darse cuenta en las formaciones de las escuelas normales y también hoy día a veces en algunas universidades pedagógicas o facultades, ¿no? No hay contexto, la homogeneidad, la no diversidad, la selección, el tema de la formación individual, bueno, no existe el sujeto, pero bueno, entrando en el tema, les voy a comentar un poco cómo hemos hecho la transición en España, ¿no? A ver, las normales aparecen en 1732, es la primera constancia que tenemos en la literatura pedagógica de las normales, ¿no? El término, la gente piensa que a veces el término de normal proviene de Francia, que marca la normalidad en el sistema educativo, sino el término proviene de Alemania. Lo menciona un austríaco alemán de 1770. Muy bien. Y se difunden por toda Europa las escuelas normales, ¿no? Que en el fondo eran normales porque establecían la norma de los sistemas educativos nacionales, ¿no? Hay que destacar también de que las escuelas normales tuvieron la aparición en el siglo XVIII, como he dicho, ¿no? En España, la primera escuela normal se crea en 1818 y después aparece mencionada en el 20, pero en el 18 ya encontramos 42 normales. Claro, ustedes saben que en el mundo hay dos modelos de formación inicial. El modelo consecutivo, es el modelo que la formación orientada a la docencia viene predecida por una formación general, que significa que antes de acceder a la docencia existe una formación en un área de conocimiento, y el modelo simultáneo, que ambos componentes se desarrollan del mismo tiempo en el proceso formativo, ¿no? Bueno, si miramos los informes internacionales van a encontrar que el modelo consecutivo, o sea que primero se realiza un grado o una formación universitaria y después se hace una formación específica en psicosociopedagogía, predomina en Francia y Portugal. Después hay países que pueden optar, en Europa estoy hablando, de un modelo u otro. Reino Unido, Eslovenia, Polonia, que pueden coger el modelo, que tienen el consecutivo y el simultáneo. Repito, el consecutivo sería que la formación la formación pedagógica viene posterior a una formación científica entre comillas, de un área de conocimiento. Y el modelo simultáneo es que se hace todo junto, ¿no? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La literatura está llena de ventajas e inconvenientes de los dos, ¿no? Hay países donde solo existe el modelo simultáneo, por ejemplo, en España existe en infantil y en primaria, que son 4 años de universidad, y el consecutivo existe en secundario. En secundaria, los profesores de secundaria realizan un grado en ciencias, filosofía, matemáticas, biología, y después hacen un máster de especialización psicopedagógica. Esto pasa en Alemania, en Italia o países nórdicos, entre otros, ¿no? Les voy a comentar España, porque yo también empecé a estudiar en una escuela normal. Las escuelas normales pasan a escuelas universitarias el año 71. La formación de maestros hasta el año 71 se hacía en escuelas normales de magisterio, por supuesto en esa época en España la masculina y la femenina, pero en el 71 hay una ley que pasa todas las escuelas normales de España a escuelas universitarias que se llaman escuelas universitarias de formación del profesorado de educación general básica. Y ahí se mantienen durante un tiempo con una titulación universitaria de diplomado. Por supuesto, adscritas estas escuelas a una universidad. En el caso de la mía, a la Universidad de Barcelona. Después va avanzando el tiempo,
Y la Ley Orgánica del 2006 y sobre todo el Plan de Bolonia en Europa obliga a implantar los títulos de magisterio con un grado. Ya no 3 años de diplomatura, en España era 3 años de diplomatura, 5 años de licenciatura. Establece que los grados han de ser de 3 o 5 años, o hay de 4 años, perdón. En este caso, el Plan Bolonia habla del grado de educación primaria y el grado de educación infantil. Con lo cual, los maestros y maestras que estudian grado infantil y primaria han de hacer 240 créditos europeos en 4 años. Y en ese momento se crean las facultades de educación, con diversas denominaciones: facultades de educación, facultades de ciencia social, facultades de trabajo social y educación, pero todos los maestros españoles pasan a ser grados universitarios, todos, ¿no? Claro, ¿dónde proviene todo ello? Bueno, señores, la UNESCO en el 2008 dice lo siguiente: dentro de la formación inicial debería ser impartida en una universidad o en una institución de formación de nivel equivalente o una escuela especializada. ¿Y por qué una escuela especializada? Porque en Europa todas las titulaciones de inicial, por supuesto primaria y secundaria, son superiores. Lo que pasa es que hay algunas que se hacen, como Francia, en institutos superiores. Hay países que tienen pues institutos superiores, pero con categoría de universidad. La tendencia actual en Europa es que la formación de preescolar, la inicial, de 0 a 6, excepto en Alemania, Austria e Italia, sino que primaria y secundaria están siempre en la universidad, con distintas fórmulas. Recuerden las dos vías, la vía de estudios simultáneos o consecutivos. Muy bien. Claro, ¿y por qué? Bueno, hay un tema importante de que si hemos hablado de que el maestro ha de tener prestigio, claro, fíjense que históricamente en el imaginario social existe el modelo profesional del magisterio que se llama taxonómico, que proviene de hace muchos años de las profesiones como la medicina, como el derecho, que dice: para ser un profesional se ha de tener una serie de rasgos. Y entre ellos sale educación superior, código ético, colegios profesionales. Claro, ¿qué pasaba? Que hasta ese momento la literatura sociológica acusaba a los maestros de primaria y secundaria de semiprofesionales, porque no cumplían muchos requisitos, entre ellos el no tener estudios superiores. Y en el sentido de estudios superiores, porque cuando hablamos de normales, a mí me parece muy bien que haya normales si tienen categoría de universidades, y los profesores tienen categoría de profesores de universidad. Y no me hablen de la mística normalística que hablan a veces los viejos profesores. La mística normalista también está en las facultades de educación. Nosotros formamos maestros, con lo cual la institución es importante. Hacemos actividades para formar maestros. O sea, que hay una mística de formación, como quieran ustedes llamarles, pero no está centrado únicamente en la mística que se llamaba normalística. Claro, no podemos obviar que el reconocimiento del magisterio y el buen vivir ayudan a una mejor profesión. Y yo he sido partidario, y mucha gente partidaria en Europa, estamos todos de acuerdo, que en este caso la formación de magisterio debería ser universitaria, superior, pero universitaria o ligado a una universidad, aunque sea una institución. Fíjense qué interesante, no hay escuelas normales de derecho, no hay escuelas normales de medicina, no, están en facultades de derecho, facultades de educación, facultades de arquitectura, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener una institución del siglo XVIII? No, reivindiquemos que sea una facultad de educación. ¿Y para qué? Fíjense, para desarrollar un modelo profesionalizador. Lo que se habla en toda Europa es del tercer espacio, ¿no? O sea, las universidades y las facultades de educación lo que hacemos es una red de escuelas para trabajar con los maestros, no en práctica, sino en una red de escuelas de innovación, para introducir la investigación, acción, de una forma que sea una estrategia que se convierta en el eje de la formación. Cuando hablamos de práctica reflexiva o cuando hablamos de enfoque constructivista, de colaboración y respeto a la diversidad, el tercer espacio es juntar lo académico y el ambiente, la comunidad. El primero era, las normales son eminentemente académicas, las facultades de educación hemos introducido el tema del contexto adecuado a la realidad del país, del territorio, ahora juntamos las dos cosas, ¿no? Y esto se llama el tercer espacio. Bueno, yo creo que he explicado largamente nuestra postura europea. En toda Europa, la formación de maestros es universitaria, sea o no sea en institutos superiores.
sea simultánea o consecutiva. Y esto, creamos o no, introduce, y hemos comprobado durante tantos años, que esto ha introducido un mayor reconocimiento de los maestros, que tienen la misma titulación que los médicos, que los abogados, que los ingenieros, que los biólogos, y quieran ustedes o no quieran, ha ido supliendo esta idea de que el maestro es sabio de todo, o sea, sabe todo y sabio de nada, ¿no? Bueno, ahí está mi propia opinión y les agradezco mucho que me hayan escuchado sobre el tema, ¿no? Aquí dejo la reflexión y bueno, muchas gracias por escucharme.